Bueno, estas tumbas, vemos aquí, son de la familia de Fox. Este monasterio lo fundó en su día Ermesenda de Carcassona, y descendiente suya era la Esclaramonda de Fox, que fue la que se marchó de Carcassona con el famoso Grial. Esas son la familia Fox, era condesa de Fox. Y vemos aquí en el monasterio este las tumbas del linaje este. Aquí otra tumba. Fox. Esta es del abril de 1370, parece. Como ven, incluso están usando los números normales, a pesar de que estaban prohibidos. Porque en el siglo XII se prohibieron los números tal como los conocemos ahora. Estaba obligado a usar las cifras romanas. O sea que es curioso que esté fechado con números. Mira este también. «1588». Esa es una descendiente en que han estado las damas del Grial. Es distinto a otros monasterios que usan las cifras romanas. Aquí vemos los números índigos, que eran de los indiquetas. Los benedictinos tenían el conocimiento de los números. Se usaban los números actuales. Aquí otra tumba más antigua, esta está fechada en el 1617. No es demasiado antigua, o es que está un poco rota, pero sí que es curioso que no usa las cifras romanas que estaban obligadas, ¿eh? O sea, aquí iban a su bola las monjas. Otra tumba. Todas usan los números, ¿eh? Los números normales que conocemos ahora.